jóvenes, habiendo dicho eso, les damos la bienvenida aquí a la congregación de la Occidental en Frontera Coahuila. Les damos la bienvenida a esta reunión mensual juvenil que estamos teniendo, ¿verdad? Este sábado ¿qué es? 6 de abril. Y bueno, el tema principal, ¿cómo se llama? Caminando con Dios. Un tema muy bonito, jóvenes, porque es algo que algunos han hecho durante poco tiempo y algunos han hecho durante toda su vida. Pero bueno, antes de comenzar, jóvenes, quisiera decirles que va a haber concursos de esgrima. ¿Saben qué es esgrima? Levante la mano, ¿quién sabe qué es esgrima? ¿Qué es esgrima? Son como unas tipo espadas. Tipo espadas, bueno, más o menos. Entonces, ¿alguien sabe qué significa caminar con Dios? Estar con él. Tienen que levantar la mano, ¿verdad? Tienen que levantar la mano. Dime. Significa tener el Espíritu de Dios para que te pueda acompañar todos los días. Tener el Espíritu de Dios para que te pueda acompañar todos los días. Honrarlo y alabarlo. Honrarlo Ir en su camino. y alabarlo y ir en su camino. Ir por el camino de ciencia y importar que pase parte de Dios para que todo lo que va a ser bueno. Ok. Bueno, ahí están 3 definiciones, ¿verdad? Que son parte de. Por lo tanto, jóvenes, quiero que vayan conmigo ahí a Génesis, capítulo 5, versículo 22. Ya. El que lo tenga lo puede leer. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Engendró hijos y hijas. Pero fíjense, las primeras palabras que dice ahí dice, y caminó Enoc, ¿con quién? Con Dios. Con Dios, ¿ok? Por lo tanto, jóvenes, es interesante e importante, aunque sean poquitas estas palabras, ¿verdad?, entender qué significa. Y esta tarde va a ser el propósito de esta clase, entender qué significa en realidad caminar. ¿Con quién? Con Dios. Con Dios. ¿Ok? La primera cita para esgrima, ¿verdad?, viene después de esto. Pero en realidad, jóvenes, caminar viene del hebreo. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo? Hala, ¿verdad? El hebreo se lee de la derecha a la izquierda. Y caminar significa, hasta cierto punto, lo que ahorita decían todos, cada uno de ustedes, honrar, ¿verdad? Dijeron, glorificar. ¿Qué más también significaba? ¿Qué más dijiste, Juan? Tener el Espíritu de Dios. Tener el Espíritu de Dios, agradar a Dios. Y una parte importante, fíjense, alguien de aquí tiene un amigo que se llame Eusebio. Levante la mano. Si tiene un amigo que se llame Eusebio. Eusebio. No. Bueno, Eusebio, fíjense, si se escribe en griego Eusebio, significa piedad o piadoso. ¿Ok? Y caminar es sinónimo de piedad. Y piedad es sinónimo de adorar. Porque fíjense lo que dice, vayan conmigo allá a la Biblia. Dice 1 Timoteo 3:16. El que lo tenga, levante la mano. 1 Timoteo 3:16. El que lo tenga, levante la mano y puede leer. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y explicado en espíritu. El misterio de los ángeles dedicados a los gentiles que viven en el mundo. Recibirán reino. Ok, fíjense, dice ahí, e indiscutiblemente ¿qué? Grande es el misterio de qué? Dice ahí, grande es el misterio de Eusebios.
Y piedad, jóvenes, significa entonces caminar. Grande es el misterio de qué? De caminar con quién. Porque ¿quién sabe qué significa caminar con Dios? Es algo complicado, ¿eh? No es tan fácil. No es tan fácil, ¿ok? Ahora quiero que me acompañen a otra cita que se encuentra ahí en Salmos 86:11, y levanten la mano el que tenga la cita. Llevo un punto aquí, a ver. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Fíjense, ¿qué significa en realidad caminar con Dios? Dice, enséñame, oh Jehová, ¿qué? Tu camino. ¿Y luego qué dice? Tu camino caminaré yo en tu verdad, afirmaré mi corazón por... Caminaré en qué? Con tu verdad. Fíjense entonces, caminar con Dios significa caminar en la verdad. Y de hecho hubo un hombre, ¿verdad?, que nació en el año 0, se llamaba Emanuel, y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es Por mí. Y esto es lo que tenemos que entender en realidad, jóvenes. ¿Qué significa el camino que tenemos que seguir para andar con Dios? ¿Ok? Caminar con Dios. La siguiente cita que quiero que vayamos es Proverbios, capítulo 3, versículo 1. El que lo tenga, levante la mano. Javi. Hijo mío, no te olvidéis de mí. Leí y tu corazón guardé mis mandamientos. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Ok? De mi ley. Y tu corazón guarde mis mandamientos. El caminar con Dios, jóvenes, involucra no solamente la acción de, sino también la responsabilidad de guardar los mandamientos de ¿quién? De Dios. Porque si guardamos sus mandamientos, entonces ¿qué obtendremos? ¿Qué queremos todos y cada uno de nosotros? ¿Qué queremos? La vida eterna. Dicen unos, no, pues el guante de las gemas, ¿no? Del infinito. ¿Qué queremos todos? La vida eterna, ¿verdad? La vida eterna. Porque en aquella vida habrá o no habrá dolor, habrá o no habrá cansancio. Y en realidad lo que vamos a estar haciendo todos los días, ¿qué va a ser? ¿Adorar a quién? Eusebios. Y Eusebios es Halak. Y Halak es caminar ¿con quién? O sea, cuando muramos, todos los días vamos a caminar con Dios. Pero sí, esto solamente sí, tu corazón guarda sus Mandamientos. Si no los guarda, ¿qué pasa? Se olvida de Dios. Si no los guardamos, los mandamientos, Se separa de nosotros. no estaremos con Dios. Les voy a pedir que levanten la mano, ¿ok? Eugenio, tienes que levantar la mano, ¿ok? Para hablar. ¿Sí? Para hablar. Por lo tanto, jóvenes, la siguiente cita es Proverbios 3:3. Ya. Proverbios 3:3. Avi ya no puede porque... A ver, dígame. 3:3. 3:3. ¿Qué dice Proverbios? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, atalas a tu cuello, escribe en la tabla de tu corazón. Fíjense, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas ¿en dónde? A tu cuello. A tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu Corazón. corazón. Caminar con Dios, jóvenes, involucra llevar, en vez de joyas, la misericordia y ¿qué? ¿Qué dice ahí, jóvenes? La misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Porque no hay adorno más hermoso que una persona
que sea misericordiosa, ¿verdad? Y que siempre diga la verdad. Son cosas que a veces batallamos, pero tenemos que constantemente luchar. ¿Quiénes pudieron caminar con Dios? Es una pregunta muy interesante. Ya vimos que caminar con Dios es... ¿Qué significa caminar con Dios? Adorar a Dios, ¿verdad? Y adorar a Dios conlleva guardar sus mandamientos. Conlleva también andar siempre en su ¿qué? En su camino. Conlleva también vestirnos o llevar la misericordia y la verdad, ¿en dónde? En nuestro cuello y en nuestro corazón. ¿Por qué creen que en el cuello se deben de llevar la misericordia y la verdad? ¿Por qué en el cuello se debe de llevar la misericordia y la verdad? ¿Por qué creen? ¿Qué tenemos en el cuello? La garganta, la manzana, la voz, fíjense. Porque del cuello sale ¿qué? Esas palabras. Las palabras. Dime. Ya es para que hablemos con la misericordia y la verdad. Es correcto. Porque en realidad, fíjense, un hombre que habla verdad y misericordia es un hombre que está en el camino de ¿quién? Ahora, es una pregunta interesante. ¿Qué hombres de la Biblia anduvieron en los caminos de Dios? Dime. Abraham es uno. Además, ¿mande? Elías. Enoc. ¿Quién más? Yo creo que es Pedro. ¿Quién más? Juan. Noé. no se puede inventar. Noé. ¿Alguien más? Pablo. ¿Alguien más? Jesús, claro. ¿Quién más? ¿Quién más, jóvenes? El rey David. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos. Pero bueno, todos estos hombres que caminaron con Dios, jóvenes, les voy a hacer una pregunta. ¿Nunca se equivocaron? ¿O sí se equivocaron? Sí se equivocaron. ¿Pero siguieron caminando con Dios? Sí siguieron caminando con Dios. Pero ¿cómo es posible que si te equivocas sigas caminando con Dios? Pidiéndole perdón. Pero tiene que haber frutos dignos de ¿qué? Si no hay frutos dignos de arrepentimiento, ¿qué pasa? Dios no te perdona. De hecho, Dios sí te perdona. Pero lo que pasa es que tu relación con Dios ya no vuelve a ser, porque tú no te perdonas. Parte de pedir perdón es en realidad para nosotros mismos, porque Dios ya nos perdonó, ¿verdad? Porque Dios ya nos perdonó. Entonces, jóvenes, vamos a ver tres personajes que caminaron con Dios, y el primero de ellos se llamó, lo dijo aquí Alex, Enoc, ¿verdad? Y de hecho leímos ahí en Génesis 5:22 que Enoc caminó ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué creen que significa el nombre Enoc? ¿Quién creen que significa el nombre Enoc? Dice Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios, ¿y qué? Y desapareció porque le llevó ¿quién? Dios. Le llevó Dios. Porque le llevó Dios. Ahora, el nombre Enoc, jóvenes, viene del hebreo y del griego Hanok y Enoc, ¿verdad? Que significa consagrado o dedicado o algo limitado.
porque ¿alguien sabe cuántos años vivió Enoc? Vayan conmigo ahí a Génesis 5. Génesis 5, y quiero que me acompañen en la lectura en el versículo 22. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 ¿qué? Años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Cuántos años? ¿300 qué? 65. ¿Cuántos días tiene el año? Entonces fíjense, unos comentaristas dicen que no, ¿verdad? En realidad antes vivían muchos años. Él vivió 365 y Enoc caminó con Dios y le puso su nombre al hombre, ¿verdad? Va a ir la redundancia, que vivió más años en toda la tierra. ¿Cómo se llama ese hombre? Matusalén. ¿Y vivió cuántos años? 969. Entonces, qué interesante que el hombre que caminó con Dios, su hijo, fue el hombre que vivió más años. Por lo tanto, jóvenes, esos años que vivió Enoc, dicen que es significado de plenitud. Sin embargo, vivió solamente un tercio de lo que vivió su hijo. Pero ese tiempo que vivió Enoc, jóvenes, le valió para poder predicar la palabra de Dios. Y no solamente eso, porque caminar con Dios significa andar en sus ¿qué? Mandamientos. Y ahora viene una pregunta interesante, ¿en qué época vivió Enoc? El era mosaica. Levante la mano, ¿quién da más y quién da menos? En la era de los patriarcas. De los patriarcas. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Ya estaba la ley en la edad patriarcal? ¿Ya estaba la Biblia en la edad patriarcal? Entonces, ¿cómo supo Enoc cómo caminar con Dios? ¿Alguien me puede decir? Dime. Pues en la era patriarcal Dios tenía contacto con ellos, es más directo que Dios tenía contacto con ellos, es correcto. Estoy de acuerdo contigo. Enoc fue el hombre, el primer hombre de la séptima generación después de Adán. ¿Ok? De hecho, Enoc, ¿verdad? Aparte de ser consagrado, aparte de haber caminado con Dios, dice que tuvo hijas e hijas, hijos e hijas. Y todo lo que él hizo, jóvenes, le valió para no ver ¿qué? Muerte. Porque si van conmigo ustedes a Génesis 2.17, vayan conmigo ya a Génesis 2.17. Viene la advertencia de Dios y dice a Adán y a Eva, los primeros hombres en morir, pero murieron ¿qué? Espiritualmente. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Por lo tanto, hermanos, quiere decir que Enoc no comió del árbol del bien y de qué. ¿Qué significa el árbol del bien y del mal? ¿Qué creen que significa? Es algo interesante. ¿Por qué Dios no quería que comieran del árbol del bien y del mal? ¿Por qué Dios no quería que comieran? porque iban a tener uso de la razón. Porque iban a tener su propio juicio, ¿no? O sea, ellos iban a decir qué es bueno y qué era malo. Al contrario, Dios quería que confiaran en lo que Dios ya les había dicho que era bueno y que era malo. Y quiero que vayan conmigo ahora a Génesis, capítulo 5. Y fíjense
lo que dice, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 26. Dice que le nació un hijo a Adán, que después de que murió Abel, se llamó ¿cómo? Set. Y este hijo, ¿verdad? Dice, llamó su nombre, tuvo un hijo que se llamó su nombre Enos. Entonces, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre ¿de quién? De Jehová. Pero ya había otro hombre también, el que había matado a su hermano. ¿Cómo se llamaba él, jóvenes? ¿Y qué creen ustedes que hacía Caín? ¿Adoraba a Dios o seguía sus propias leyes de bien y mal? Seguía sus propias leyes, ¿verdad? Seguía sus propias leyes. Por lo tanto, jóvenes, desde el momento en que Caín mata a Abel, él no tuvo la responsabilidad de decirle a sus hijos y a sus hijas cómo era adorar a Dios. Ni sus hijas le dijeron a sus hijos, ni sus hijos le dijeron a sus hijos, y se fue así la generación tras generación, y se comenzó a hacer un mundo de idolatría. Sin embargo, los descendientes de Seth decidieron invocar el nombre de ¿quién? De Jehová. Y en vez de seguir sus propios deseos de lo que era bueno y lo que era malo, optaron por seguir ¿a quién? A Dios. A Dios. Y tanto así, jóvenes, que Enoc se lo llevó Dios. Ahora, ¿a dónde se lo llevó Dios? Al cielo. O sea, ya está Enoc en el cielo. No, ¿verdad? Al seno de Abraham. Al paraíso, al seno de Abraham. Y de hecho, qué importante que menciones ese nombre, paraíso. Porque ¿en dónde estaban Adán y Eva? En el paraíso, ¿no? Y de hecho, Enoc, si lo queremos ver así, ¿verdad? Metafóricamente, rechazó el árbol del bien y del mal, y Dios lo reinstituyó ¿en dónde? En el paraíso. O sea, le dio la vida. ¿Y acaso no caminaron Adán y Eva con Dios? Vayan conmigo ahí a Génesis 3:8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba ¿en dónde? En el huerto. ¿Pero qué dice que qué? Que se paseaba, ¿verdad? Al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia ¿de quién? De Jehová. O sea, ellos podían caminar con Dios, pero en vez de eso decidieron ¿qué? Esconderse. Porque habían conocido que estaban ¿qué, jóvenes? ¿Estaban qué? Desnudos. Entonces, jóvenes, Enoc, ¿verdad? Enoc, un hombre de Dios, decide no obedecer lo que habían hecho sus antepasados. Esto quiere decir Adán, Eva, Caín y la descendencia de Caín. Y él decide y su familia obedecer a Dios. Y de hecho, tanto así, jóvenes, le valió que en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, vayan conmigo, el que lo tenga, levante la mano para que lo pueda leer. Hebreos, dime. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Fíjense, dice, por la fe Enoc, ¿qué? Fue traspuesto para no ver muerte y no fue, ¿qué pues? Hallado. Si no fue hallado, ¿qué quiere decir que no fue hallado? Que lo buscaron, ¿no? Oye, ¿dónde está Enoc? No, pues ya no está. Y luego, bueno, ¿y dónde están los huesos? ¿O el cuerpo? Se lo llevó Dios entero. Como Elías, es correcto. Pero fíjense, qué interesante, jóvenes, que dice que antes de ser traspuesto, ¿qué? Tuvo testimonio de haber agradado ¿a quién? A Dios. A Dios. A Dios.
Pero, jóvenes, Enoc tenía todo el conocimiento que nosotros tenemos actualmente, ¿no? No. ¿Qué conocía Enoc? ¿Qué creen ustedes que conocían? Les voy a dar una pista, ¿Alguien ha escuchado de el teléfono descompuesto? ¿Qué es el teléfono descompuesto? Yo le digo algo a alguien y luego Se lo dicen. David se lo dice a Karen, Karen se lo dice a Israel y se va descomponiendo, ¿verdad? ¿Quién creen ustedes que hizo eso? ¿Enoc? Adán y Eva, Caín, ¿Y Abel? Abel, Set. Fíjense, hablábamos ahorita que Caín mató a Abel. Y Caín, jóvenes, cuando habla con Dios, le dice: grande es mi pecado para ser cargado. Pero nunca Caín le pide perdón a quién, a Dios. Por lo tanto, Caín se va y vaga, pero él no decide pedirle perdón a Dios. Y se puede decir, ¿verdad?, que Caín hace un teléfono descompuesto de lo que es Dios. Y los hombres comenzaron a adorar. ¿Qué comenzaron a adorar los hombres? ¿Qué adorábamos nosotros antes? Los mayas. ¿Qué adoraban los mayas? El sol, la luna, ¿qué más? La lluvia. El fuego, la lluvia, los rayos, ¿verdad? La siembra. Y ellos pensaban, jóvenes, que ahí estaba Dios. En vez de hacer eso, la familia de Seth decidió no jugar al teléfono descompuesto y decidió solamente obedecer a quién, a Dios. Aunque no sabían cómo era y aunque no sabían dónde estaba, jóvenes, decidieron caminar con Dios, como dice ahí Génesis, ¿verdad? 4:24. Pero quiero que vayan conmigo, jóvenes, a Isaías 33. El que lo tenga lo puede leer. Isaías 33 del 15 al 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Sus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Es correcto. Fíjense, dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas ¿qué? Sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Verdad? Enoc, ¿creen ustedes que vivía en un mundo perfecto, bueno? ¿Qué pasó después de Enoc? ¿Qué pasó? ¿Cómo acabó Dios al mundo? ¿Pero por qué lo acabó Dios? Porque ya no había. ¿Por qué qué? Porque había solamente pensamientos de qué? De De pecado. maldad, de pecado. Entonces, ¿ustedes creen que Enoc vivía en un mundo perfecto? ¿Vivía en un mundo lleno de qué? Y nosotros vivimos en un mundo lleno de qué? De pecado. Y si no tuviéramos la Biblia, jóvenes, y si escucháramos solamente a Dios, Dios nos pediría eso. Que si nos propusieran matar a alguien, no hiciéramos qué? Caso. Si nuestros ojos pudieran ver cosa mala, que en realidad lo cerráramos. Como el siguiente hombre, jóvenes, ¿verdad? Noé. Y dice ahí que Noé, ¿verdad? ¿Qué creen que significa la palabra Noé?
Fíjense que en griego, ¿verdad? Noé, así se escribe. No crean que es un emoji, ¿verdad? Es un emoji, así se escribe. Y en hebreo, Noah. ¿Qué creen que significa Noé? Fíjense, Enoch significaba ¿qué? Consagrado. Y Noé significa reposo o alivio, porque en realidad Dios había hallado reposo en Noé. Noé, jóvenes. ¿Pero qué hizo Noé? Levanten la mano, ¿quién sabe qué hizo Noé? Dime a ver. Construyó un arca. ¿Construyó un arca? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Noé? Dime, Felipe. Salvó a todos los animales. O sea, si Noé no tuviéramos perritos. No. Un macho y una hembra. Él los agarró. Él los agarró o Dios se los mandó. Dios se los mandó, ¿no? ¿Qué más hizo Noé? Obedeció a Dios y agarró su familia con él. Bueno, sí, obedeció a Dios, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Dime. No siguió el camino de las demás personas que estaban en contra de Dios. No siguió el camino de las demás personas que estaban en contra de Dios. Eso es muy bueno, porque es respecto a lo que acabamos de decir. ¿Alguien sabe qué medida tenía el arca de Noé? ¿Cuántas medidas? Si quieren, ¿verdad? La historia, jóvenes, está ahí en Génesis 6, capítulo 6, 7, 8 y 9. No los vamos a leer los 3 capítulos, ¿eh? Pero fíjense lo que dice capítulo 6, 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Noé qué? Varón justo. ¿Qué más? Era perfecto en sus generaciones. Y después dice, con Dios caminó Noé. Ahora, todo esto que hizo Noé, ¿verdad? Dice que era perfecto. Quiere decir que Noé no se equivocó, les pregunto. ¿Se equivocó o no se equivocó? Se equivocó. Sí se equivocó. Pero pues Noé tenía Dios misericordioso. Noé tenía un Dios misericordioso, es correcto. Y fíjense que dice Génesis 6:22, y lo hizo así Noé, ¿verdad? Después de que Dios le mandó el arca, cómo construir el arca, y dice, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, ¿quién sabe cuánto medía el arca? 300 de longitud, 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de altura. Es correcto. Miren, 350 y 30 codos, ¿ok? En el estado de Indiana o Arkansas, o Kansas, no me acuerdo qué estado, hay una réplica del arca de Noé. Si alguna vez, ¿verdad? Llegan a ir, pues nos mandan fotos. Pero hay una réplica exacta de cómo era el arca de Noé. Y se planteó, aunque la Biblia no lo dice, jóvenes, cómo Noé logró acomodar a todos y cada uno de qué. Porque ¿cuántos animales eran? ¿Cuántas especies ustedes creen que hay en este mundo? Miles, ¿no? Miles. Pero tenemos que entender, jóvenes, que todo lo hizo Noé conforme a qué. Conforme a lo que Dios le mandó. Si en vez de 300 codos Noé hubiera hecho el arca de 305 codos, ¿el arca hubiera flotado, jóvenes? Si lo hubiera hecho en vez de 50 de ancho, lo hubiera hecho de 51, que si hubiera pasado ahí cuando estamos haciendo la tarea, ¿verdad? Y ponemos la regla y a veces nos pasamos 1 centímetro de más, ¿creen ustedes que el arca hubiera flotado? No. Entonces, ¿cuál era la clave de lo que hizo Noé? ¿Qué fue la clave de lo que hizo Noé? La obediencia. Porque la obediencia es clave para caminar ¿con quién? Con Dios. La obediencia. La obediencia es clave para caminar con Dios.
Por lo tanto, jóvenes, la obediencia más el respeto a Dios conllevan a un Eusebius. ¿Y qué es Eusebius? Adoración. ¿Y qué es adoración? Caminar con Dios. Entonces, fíjense, jóvenes, es interesante cómo Noé, solamente por obedecer, solamente por obedecer, logró salvar ¿a quién? A sus hijos, a su esposa y a sus nueras. ¿Ok? Y de hecho la historia de Noé, ¿verdad? Es muy bonita porque, pues, te narra, ¿verdad? Todo la exterminación del mundo. Y después de la exterminación del mundo, que es algo cruel, viene la redención ¿de quién? Del mundo. Dime, Eugenio. Si Dios mató casi todo el mundo con el diluvio, ¿cómo lo hizo para llenarlo otra vez? Bueno, es una pregunta interesante porque después de que viene el diluvio, ¿verdad? Dios le ordena otra vez a Noé. ¿Y qué le dice? ¿Qué creen ustedes que le dice? Llena el mundo. Poblar otra vez ¿qué? La tierra. ¿Verdad? Dime.